Imagina descubrir que la persona que duerme a tu lado cada noche está viviendo una doble vida llena de lujo, engaño y manipulación. En Chicago, 2017, un contratista trabajador descubrió la devastadora red de mentiras de su joven esposa que finalmente conduciría al derramamiento de sangre, destrozando para siempre 3 vidas y dejando a un niño inocente huérfano por la codicia y la traición. Mason Webb era la personificación de la ética de trabajo estadounidense, un contratista de 32 años cuyas manos llevaban los callos del trabajo honesto. En la competitiva industria de la construcción de Chicago, había construido un negocio modesto pero creciente a través de la dedicación del amanecer al anochecer. Los vecinos describían a Mason como confiable, directo y generoso, un hombre que quitaría la nieve de tu entrada durante las tormentas sin que se lo pidieran. Su rostro curtido, típicamente sonriente a pesar del agotamiento, reflejaba los valores tradicionales del Medio Oeste inculcados por sus padres de clase trabajadora. Su esposa de 3 años, Amber Webb de 25 años, presentaba un marcado contraste, con rasgos de modelo, cabello rubio cuidadosamente mantenido y un guardarropa que de alguna manera siempre presentaba las últimas tendencias. Amber atraía miradas donde quiera que iba. Sus cuentas de redes sociales mostraban un estilo de vida aspiracional de brunch en cafeterías de moda y escapadas de fin de semana. Trabajaba a tiempo parcial como recepcionista en una firma de marketing del centro, aunque su presencia en línea sugería el estilo de vida de alguien con medios mucho mayores. Esta imagen cuidadosamente curada enmascaraba una creciente tensión financiera. El negocio de Mason operaba con márgenes estrechos en un mercado competitivo. La modesta casa de 3 habitaciones de la pareja requería mantenimiento constante, y sus ahorros habían disminuido ya que los gastos de Amber superaban constantemente sus ingresos. Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito revelaban una deuda creciente, principalmente por las compras de ropa y citas en el salón de Amber. La tercera figura en este trágico triángulo, desconocida para Mason hasta que fue demasiado tarde, era Lawrence Barrett. A los 59 años, el banquero de inversiones había amasado una fortuna que excedía los 12 millones de pesos a través de astutos movimientos financieros. Divorciado 2 veces con pagos sustanciales de pensión alimenticia a ambas exesposas, Lawrence había desarrollado un patrón de buscar relaciones con mujeres atractivas más jóvenes, ofreciendo apoyo financiero a cambio de compañía. Su cabello plateado, trajes a medida y presencia imponente reflejaban su posición de poder, atributos que resultaron irresistibles para alguien con las aspiraciones materialistas de Amber. La fachada comenzó a agrietarse en una fría noche de enero de 2017, después de que un accidente en el sitio de construcción obligó a Mason a salir temprano del trabajo. Decidió sorprender a Amber encontrándose con ella para cenar en un restaurante donde supuestamente estaba teniendo una noche de chicas. Lo que presenció a través de las ventanas escarchadas de Le Chateau, uno de los establecimientos más exclusivos de Chicago, fue a su esposa riendo íntimamente con un hombre mayor en un traje caro, sus manos tocándose brevemente a través de la mesa en un gesto inconfundiblemente más allá de lo profesional. Confundido y herido, Mason confrontó a Amber cuando regresó a casa. Su explicación llegó rápida y confiadamente. El hombre era el señor Barrett, su antiguo profesor de inglés de la escuela secundaria que había reconocido su potencial y ahora estaba trabajando en sus memorias. Había contratado a Amber como consultora para ayudar a capturar la voz auténtica de sus antiguos estudiantes. La tarifa de consultoría, explicó, ayudaría con sus finanzas. La historia fue entregada con tal convicción que Mason, exhausto y queriendo creer a su esposa, aceptó la explicación a pesar de sus dudas persistentes. En las semanas posteriores a este encuentro, sutiles cambios en el comportamiento de Amber alimentaron la creciente sospecha de Mason. Comenzó a recibir llamadas telefónicas en otra habitación, hablando en tonos bajos que inmediatamente se alegraban cuando Mason entraba. Su teléfono, una vez dejado casualmente sobre las mesas, ahora estaba perpetuamente en su posesión, bloqueado con una nueva contraseña. Los jueves por la noche se convirtieron en sagradas sesiones de trabajo con su antiguo profesor, mientras que las tardes de los fines de semana a menudo se dedicaban a la investigación para el proyecto de memorias. Más preocupantes fueron las compras inexplicadas que aparecieron en su hogar. Un bolso de diseñador que valía más que su pago mensual de hipoteca. Joyas caras que Amber afirmaba que eran solo buenas piezas de bisutería. Cuando se le preguntaba, atribuía estos artículos a anticipos
generosos de Lawrence por su trabajo de consultoría. Explicaciones que parecían plausibles aisladamente pero formaban un patrón inquietante cuando se consideraban juntas. Su vida íntima también cambió notablemente. Amber, antes físicamente afectuosa, comenzó a evitar el contacto de Mason, alegando agotamiento por su trabajo intelectual. Sin embargo, su apariencia se volvió cada vez más pulida, nueva lencería apareció en su cajón, perfumes caros alineaban su tocador, y las citas en el salón se multiplicaron. Ninguno de estos realces parecía destinado para el beneficio de Mason. A fines de febrero, al revisar su cuenta bancaria conjunta, Mason descubrió depósitos sustanciales, cantidades que excedían por mucho la compensación razonable por la asistencia a tiempo parcial para las memorias que Amber había descrito. Cuando la confrontó, ella explicó que eran bonificaciones por trabajo excepcional y regañó a Mason por cuestionar su éxito. La historia del profesor de memorias mantuvo su tenue credibilidad hasta que Mason encontró un recibo de 2 boletos de avión de primera clase a Nueva York en el bolso de Amber, un viaje de fin de semana que ella nunca había mencionado. Cuando se le preguntó, Amber lo explicó como un viaje de investigación para entrevistar a otros exalumnos, todos los gastos pagados por la editorial. Las fechas coincidían con un importante proyecto de construcción que Mason no podía abandonar. A medida que el invierno se convertía en primavera, los cimientos de confianza en el matrimonio Webb se habían erosionado severamente. Mason comenzó a documentar las inconsistencias en las historias de Amber, notando sus ausencias inexplicadas y rastreando gastos que no podían justificarse con sus ingresos. La fachada perfecta de su matrimonio ahora existía solo en fotografías cuidadosamente filtradas y leyendas curadas que tenían cada vez menos parecido con su deteriorada realidad. Lo que Mason aún no podía comprender era cuán profundamente corría el engaño de Amber, o cuán mortales resultarían finalmente sus consecuencias. Las primeras grietas en su elaborada ficción habían aparecido, pero la verdad completa y devastadora permanecía oculta, una verdad que pronto destrozaría 3 vidas y dejaría a un niño inocente para soportar las consecuencias de la manipulación, la codicia y la atracción fatal. A principios de marzo de 2017, Mason Webb se había transformado de esposo confiado a detective aficionado. Su caja de herramientas de contratista ahora contenía un conjunto diferente de instrumentos, una pequeña libreta documentando las inconsistencias de Amber, capturas de pantalla de transacciones bancarias y fotografías de artículos de lujo que aparecían en su hogar. La naturaleza metódica que lo hizo exitoso en la construcción ahora servía a un propósito más oscuro mientras reunía evidencia del engaño de su esposa. La historia del proyecto de memorias comenzó a desentrañarse cuando Mason, durante un raro descanso para almorzar, pasó en auto frente a la antigua escuela secundaria de Amber. Por impulso, se detuvo, afirmando que estaba reconectando con el profesor favorito de su esposa. La respuesta de la administración fue definitiva: ningún Lawrence Barrett había enseñado inglés allí jamás. La historia del profesor era una fabricación completa. La evidencia financiera se acumuló con inquietante rapidez. Un estado de cuenta de su cuenta conjunta reveló un patrón de depósitos: 3,000 pesos aquí, 4,500 pesos allá, siempre apareciendo el día después de las sesiones de trabajo de Amber. Cuando la confrontó, las explicaciones de Amber se volvieron cada vez más elaboradas. Las memorias habían atraído a una importante editorial. El agente de Lawrence estaba impresionado con sus contribuciones. Cada explicación era entregada con la confianza practicada de alguien acostumbrada a que le creyeran. Las crecientes sospechas de Mason lo llevaron a extremos incómodos. Revisaba el kilometraje del auto de Amber, fotografiaba el contenido de su bolso mientras ella se duchaba, y una vez, impulsado por la desesperación, la siguió hasta un centro comercial donde pasó 3 horas seleccionando lencería y joyas muy por encima de sus posibilidades. El momento crucial llegó en una lluviosa noche de jueves en abril. Amber había partido para lo que describió como una importante reunión editorial con Lawrence y su editor, vestida más formalmente de lo habitual. Mason, habiendo cancelado una reunión con un cliente, la siguió a una distancia prudente. En lugar de dirigirse a cualquier oficina editorial, el auto de Amber se detuvo en el estacionamiento con valete de Langham, el hotel 5 estrellas más exclusivo de Chicago. A través de las ventanas del vestíbulo, Mason observó una transformación que le robó el aliento. Su esposa, la mujer que alegaba agotamiento por consultas de memorias, se movía con energía animada. Su sonrisa típicamente casual se había convertido en algo más calculado y seductor. Incluso su caminar había cambiado, cada paso deliberado y performativo. Esta no era la Amber que se recostaba en su gastado sofá en casa,
Esta era alguien interpretando un papel sofisticado en una vida completamente diferente. En el ascensor, fue recibida por Lawrence Barrett, el supuesto ex profesor. El hombre de cabello plateado la saludó con una familiaridad que retorció las entrañas de Mason, su mano persistiendo en la parte baja de su espalda mientras entraban juntos al ascensor. El indicador de piso se detuvo en el nivel 12. Mason esperó 20 minutos angustiosos en el vestíbulo antes de acercarse a la recepción. Con una historia inventada sobre sorprender a su esposa por su aniversario, logró averiguar el número de habitación, 1242. El viaje en ascensor hasta el piso 12 pareció interminable. Fuera de la habitación 1242, Mason dudó solo brevemente antes de usar la tarjeta llave que el comprensivo recepcionista le había proporcionado. Lo que presenció al entrar destrozó cualquier ilusión restante. Amber y Lawrence estaban entrelazados en la cama king-size, su atuendo de consultora descartado descuidadamente en el suelo junto al costoso traje de Lawrence. La escena era de intimidad practicada, no un primer encuentro sino el ritmo cómodo de amantes de largo plazo. La confrontación estalló con fuerza volcánica. Lawrence, recuperándose rápidamente de la conmoción, alcanzó su ropa mientras mantenía la compostura de alguien acostumbrado a manejar crisis. La reacción de Amber pasó rápidamente del shock a la negación y a la explicación desesperada. Pero fueron las palabras de Lawrence las que asestaron el golpe final a la ficción del profesor. Supongo que usted es el esposo, dijo con notable calma. Soy Lawrence Barrett, CEO de Barrett Financial. Nunca he enseñado un día en mi vida. El empresario se marchó después de un breve pero tenso intercambio, prometiendo amenazadoramente que esto no ha terminado. Dejado a solas en la habitación del hotel con su esposa, la exigencia de Mason por la verdad desató 8 meses de realidad oculta. La confesión de Amber surgió en fragmentos entre lágrimas e intentos de justificación. No había memorias, ni trabajo de consultoría. Había conocido a Lawrence en un evento benéfico que su empresa había organizado en agosto pasado. Él se le había acercado, la había halagado y eventualmente propuesto un acuerdo, su compañía a cambio de apoyo financiero. Lo que comenzó como cenas ocasionales había evolucionado a una relación completa, con Lawrence proporcionando dinero, regalos y el estilo de vida que Amber siempre había anhelado. El viaje a casa transcurrió en un silencio glacial, roto solo por la ocasional pregunta de Mason y la reluctante elaboración de Amber. Cada respuesta revelaba una capa más profunda de traición. Lawrence conocía detalles íntimos sobre su matrimonio, sus dificultades financieras, incluso los desafíos empresariales de Mason. Amber había compartido todo con su benefactor, a veces burlándose de las sensibilidades de clase trabajadora de Mason. Durante 3 semanas, el hogar de los Webb existió en un estado de purgatorio emocional. Mason se mudó a la habitación de invitados, incapaz de mirar a su esposa sin verla en los brazos de Lawrence. Amber afirmaba haber terminado el romance, aunque Mason se encontró incapaz de creer cualquier cosa que ella dijera. Las discusiones sobre el divorcio comenzaron, luego se estancaron en las complejas emociones de una relación construida sobre mentiras. Entonces llegó el 15 de mayo, la mañana que cambió todo. Mason despertó para encontrar a Amber sentada en la mesa de la cocina, una prueba de embarazo positiva frente a ella. Sus ojos reflejaban no alegría sino cálculo. Estoy embarazada, declaró simplemente. Las palabras deberían haber representado esperanza, pero en cambio abrieron una nueva dimensión de temor. Dado el momento y su infidelidad, la paternidad era una pregunta obvia que Amber ni abordó ni pareció preocuparle. En los días siguientes, Mason descubrió por qué. A través del cuidadoso monitoreo de sus comunicaciones, Mason descubrió la horrorosa verdad. Amber estaba jugando con ambos hombres con historias contradictorias sobre el mismo embarazo. A Lawrence le afirmaba que el bebé era sin duda suyo, su oportunidad de formar una familia lejos de su controlador esposo. En conversaciones llenas de lágrimas con Mason, insistía en que el bebé era suyo, que quería reparar su matrimonio pero necesitaba tiempo para extraerse de manera segura del obsesivo control de Lawrence. El embarazo, en lugar de traer claridad, se había convertido en la herramienta más manipuladora de Amber hasta el momento, una pieza de ajedrez biológica en un juego mortal donde ninguno de los dos hombres entendía que estaban siendo utilizados uno contra el otro. A medida que mayo avanzaba, el embarazo de Amber Webb se convirtió en la piedra angular de su manipulación más sofisticada. Con precisión quirúrgica, elaboró narrativas opuestas para cada hombre en su vida,
asegurándose de que ninguno pudiera comunicarse con el otro para descubrir la verdad. El embarazo creó una apuesta primordial que transformó su aventura de un asunto de infidelidad en algo mucho más volátil, una batalla por los derechos paternos y la familia futura. Para Mason, retrató a Lawrence Barrett como un obsesivo peligroso cuya riqueza había torcido su sentido de derecho. Durante conversaciones lacrimosas a altas horas de la noche, Amber afirmaba que Lawrence estaba amenazando con usar sus conexiones para destruir el negocio de contratista de Mason, para reportar supuestas irregularidades fiscales al IRS y para asegurarse de que Mason nunca volvería a trabajar en Chicago. Fabricó mensajes de texto de Lawrence usando un teléfono secundario, mostrándole a Mason pantallas llenas de lenguaje posesivo y amenazas implícitas. «No me dejará ir», le dijo a Mason, su voz temblando con miedo cuidadosamente calibrado. «Dice que si el bebé es suyo, nos llevará a ambos lejos de ti. Tiene amigos en el tribunal de familia que pueden asegurarse de que nunca veas a este niño». Simultáneamente, Amber estaba construyendo una realidad completamente diferente para Lawrence. En reuniones clandestinas en su ático del centro, describió a Mason como cada vez más volátil y físicamente amenazante. Se aplicaba maquillaje para crear la ilusión de moretones que afirmaba estar ocultando, tomaba fotos y luego eliminaba la evidencia antes de regresar a casa. Describió la ira controladora de Mason, sus interrogatorios celosos y sus amenazas de castigarla por intentar irse. «Revisa mi teléfono constantemente», le dijo a Lawrence durante una reunión de almuerzo, deslizando su mano sobre la de él. «Cronometra cuánto tiempo estoy fuera de casa. Anoche, dijo que preferiría verme muerta que con otro hombre, especialmente con su bebé». A finales de mayo, ambos hombres vivían en realidades psicológicas completamente separadas, cada uno creyendo que necesitaban proteger a Amber del otro. El embarazo aceleró sus instintos primarios de proteger lo que percibían como su familia. Lo que ninguno se dio cuenta era que ambos estaban respondiendo a una ficción cuidadosamente orquestada. El siguiente movimiento de Amber fue el más calculado. Sugirió una prueba de ADN prenatal, ostensiblemente para resolver la cuestión de paternidad de una vez por todas. La ciencia médica proporcionaría claridad que podría terminar con la tensión e incertidumbre. Ambos hombres accedieron ansiosamente, cada uno creyendo que la biología validaría su reclamo al niño nonato. La prueba se realizó efectivamente en una clínica privada de lujo en el barrio Gold Coast de Chicago el 25 de mayo de 2017, pero ninguno de los hombres vería jamás los resultados reales. Amber interceptó la comunicación de la clínica y creó dos informes falsificados separados. A Lawrence le presentó un documento que sugería una probabilidad del 99.7% de su paternidad, mientras le mostraba a Mason documentación confirmándolo como el padre. Cada informe parecía convincentemente oficial, con membrete apropiado y terminología médica. «La prueba confirma que es tuyo», le dijo a Lawrence durante una celebración con champán en su ático. Pero Mason se niega a aceptarlo. Está amenazando con impugnar los resultados y arrastrar esto por los tribunales durante años. El mismo día, le mostró a Mason su propia versión de confirmación de paternidad. «La prueba demuestra que eres el padre», dijo, con alivio evidente en su voz. Pero Lawrence está obsesionado. Piensa que la prueba está equivocada y quiere más pruebas en un laboratorio que su empresa posee. No abandona la idea de que este es su bebé. Con ambos hombres ahora firmemente convencidos de su paternidad, Amber introdujo la idea de una reunión definitiva para resolver la situación. Sugirió la casa junto al lago de Lawrence en Door County, Wisconsin, una propiedad aislada en el lago Michigan donde, aseguró a cada hombre por separado, podrían tener la privacidad necesaria para una discusión tan delicada. La ubicación era lo suficientemente remota para garantizar que no hubiera interrupciones, ni testigos y, críticamente, ni asistencia inmediata. Para Lawrence, enmarcó la reunión del 3 de junio como su oportunidad de presentar un frente unido ante Mason. «Le diremos juntos sobre nuestros planes para el futuro», explicó. «Una vez que vea lo serios que somos, tendrá que aceptar la realidad y dejarme ir». Sugirió llevar champán y tener lista la documentación que esbozara un generoso acuerdo financiero para su futuro exmarido. Para Mason, pintó un cuadro completamente diferente. «Esta es nuestra oportunidad de confrontar a Lawrence juntos y terminar con su obsesión», insistió. «Cuando nos vea unidos como familia, comprueba de que el bebé es tuyo,
finalmente entenderá que tiene que seguir adelante. Le recordó a Mason las supuestas amenazas de Lawrence contra su negocio y sugirió llevar documentación de sus cuentas conjuntas y propiedad de bienes para mostrarle a Lawrence que no puede intimidarnos. La mañana del 3 de junio amaneció clara y cálida mientras los Webb conducían las 3 horas hasta Door County en tenso silencio. Amber había sembrado cuidadosamente semillas en la mente de Mason durante el viaje, recordándole las amenazas y obsesión de Lawrence. Recuerda, no importa lo que diga, mantén la calma, aconsejó. Quiere provocarte para hacerte parecer inestable. Lawrence los recibió en su moderna casa de vidrio y cedro junto al lago con una civilidad forzada que apenas enmascaraba su desprecio por Mason. Sus ojos se demoraron posesivamente en el estómago a un plano de Amber mientras los conducía adentro. La atmósfera estaba cargada de hostilidad no expresada mientras se instalaban en la espaciosa sala de estar con vista a la vasta extensión azul del lago Michigan. Después de 20 minutos de conversación cada vez más tensa sobre el embarazo y el futuro, Amber ejecutó la fase final de su plan. Necesito agua, anunció, levantándose con gracia. Este estrés no es bueno para el bebé. ¿Por qué no empiezan a discutir los arreglos financieros mientras estoy ausente? En la cocina, se demoró, escuchando atentamente mientras las voces de los hombres aumentaban en volumen e intensidad. Había preparado cuidadosamente a ambos para este momento, asegurándose de que cada uno diría exactamente lo que más provocaría al otro. Cuando escuchó la voz de Lawrence declarar, «Me llevaré a mi hijo y no hay nada que puedas hacer al respecto», supo que la mecha estaba encendida. El sonido de muebles estrellándose la hizo correr de vuelta hacia la sala de estar, llegando justo cuando Mason, llevado más allá de la razón por semanas de miedo manipulado y el instinto primario de proteger a su familia, hundió un cuchillo de pesca de la propia cocina de Lawrence en el abdomen del hombre mayor. La sangre floreció a través de la nítida camisa blanca de Lawrence mientras se tambaleaba hacia atrás, el shock registrándose en su rostro. Mason, sus ojos salvajes con una rabia construida sobre mentiras, golpeó una y otra vez, cada golpe alimentado por un engaño diferente que Amber había elaborado cuidadosamente durante meses. La actuación de Amber fue impecable mientras gritaba con aparente horror, sus manos volando a su rostro mientras Lawrence colapsaba sobre el pulido suelo de concreto. En su interior, sin embargo, solo sintió fría satisfacción mientras observaba la colisión cuidadosamente construida que había ingeniado alcanzar su inevitable y violenta conclusión. Las consecuencias inmediatas de la muerte de Lawrence Barrett se desarrollaron con precisión mecánica, como si Amber hubiera ensayado este momento innumerables veces en su mente. Mientras Mason permanecía inmóvil, el cuchillo todavía aferrado en su mano resbaladiza por la sangre, Amber tomó el control con una compostura inquietante. Dio a su esposo en estado de shock a través de los primeros pasos críticos de su historia de cobertura. «Escúchame», susurró con urgencia, su voz firme a pesar de la sangre que los rodeaba. «Él te atacó primero. Amenazó a nuestro bebé. Estabas protegiéndonos. Eso es todo lo que necesitas recordar». Con eficiencia practicada, Amber reorganizó los muebles para sugerir una lucha violenta iniciada por Lawrence. Colocó un pesado pisapapeles en la mano del hombre muerto, creando evidencia de una posible arma. Cuidadosamente emborronó los patrones de sangre y aseguró que las heridas defensivas de Mason, que ella creó arañando sus antebrazos ella misma, se alinearan con su narrativa de defensa propia. Solo cuando la escena había sido apropiadamente preparada, Amber llamó al 911, su voz quebrándose con histeria manufacturada mientras informaba que su esposo se había visto obligado a defenderse contra su obsesivo ex jefe que los había traído a su propiedad remota. La actuación fue magistral, completa con terror sin aliento y preocupación protectora por la seguridad de su hijo nonato después de tal trauma. El departamento del sheriff del condado de Door respondió dentro de 20 minutos, asegurando la escena sangrienta y separando a la pareja para un interrogatorio inicial. La declaración de Amber fluyó con detalle emocional pero coherente, la obsesión de Lawrence con ella, su negativa a aceptar su matrimonio, su rabia cuando fue confrontado sobre su acoso y, finalmente, su ataque violento a Mason que necesitó defensa propia letal. Mason, todavía en shock, repitió robóticamente la narrativa que Amber había implantado. Durante las primeras 48 horas, su historia se mantuvo. Mason fue liberado pendiente de mayor investigación, la evidencia preliminar sugiriendo un caso plausible de defensa propia. La pareja regresó a Chicago, donde Amber inmediatamente comenzó a sentar las bases para su siguiente engaño,
contando a familiares y amigos sobre la pesadilla que habían soportado a manos de su acosador. Sin embargo, tras bastidores, la investigación se estaba expandiendo más allá del condado de Door. La detective de Chicago, Sofía Ramírez, asignada para servir de enlace con las autoridades de Wisconsin, comenzó a descubrir inconsistencias. Los registros bancarios revelaron la extensa relación financiera entre Amber y Lawrence, transferencias regulares que totalizaban más de 157,000 pesos durante 8 meses. Recibos de hoteles documentaron docenas de encuentros. Lo más perjudicial fue la meticulosa huella digital de Lawrence. El teléfono del empresario, recuperado de la escena, contenía cientos de mensajes íntimos de Amber, mensajes que contradecían marcadamente sus afirmaciones de acoso, capturas de pantalla de la prueba de paternidad falsificada que le había enviado, promesas amorosas sobre su futuro juntos con su hijo, planes para la reunión del 3 de junio descritos como su oportunidad para finalmente decirle la verdad a Mason para que podamos estar juntos abiertamente. Simultáneamente, el análisis forense de la escena de la Casa del Lago comenzó a desmantelar la narrativa de defensa propia. Los patrones de salpicaduras de sangre contradecían la historia de una lucha de pie. El ángulo y profundidad de las heridas de Lawrence sugerían que había estado sentado cuando ocurrió el primer golpe fatal. Más crucialmente, las cámaras de seguridad en la Casa del Lago, que Amber no conocía, capturaron su tranquila reorganización de la escena antes de llamar al 911. El 12 de junio, 9 días después de la muerte de Lawrence, los detectives confrontaron a Mason con esta creciente evidencia mientras Amber estaba sometida a una entrevista separada. Mostrada la contradicción entre los mensajes de Amber a Lawrence y sus afirmaciones a la policía, la fortaleza psicológica de Mason comenzó a desmoronarse. El golpe final llegó cuando los detectives revelaron los resultados de la prueba de paternidad real que el médico forense había realizado utilizando muestras de sangre de los 3 individuos. El ADN confirma que usted es el padre biológico, señor Webb, explicó la detective Ramírez, pero tanto usted como el señor Barrett fueron llevados a creer lo contrario. Su esposa estaba manipulando a ambos. La confesión de Mason surgió como una presa rompiéndose. Durante 3 horas, detalló el elaborado esquema de Amber, la historia del profesor fabricada, las narrativas duales que creó para cada hombre, las amenazas falsificadas y la evidencia manufacturada de peligro. Describió cómo ella había aislado deliberadamente a ambos hombres en la Casa del Lago después de semanas de acondicionamiento psicológico, como lo había empujado sistemáticamente hacia la violencia convenciéndolo de que Lawrence amenazaba todo lo que amaba. Ella lo quería eliminado, concluyó Mason con voz hueca. Ahora lo veo. Ella quería su dinero pero no a él, y me necesitaba a mí para hacer el trabajo sucio. Mientras la entrevista de Mason progresaba, Amber mantenía su actuación en una habitación separada, sin saber que su realidad cuidadosamente construida estaba colapsando. Cuando finalmente fue confrontada con sus mensajes contradictorios y las imágenes de seguridad de ella preparando la escena del crimen, intentó una nueva narrativa, alegando miedo de ambos hombres y acciones tomadas bajo coacción. La estrategia se desintegró cuando los detectives revelaron la confesión integral de Mason. El 14 de junio de 2017, tanto Mason como Amber Webb fueron formalmente acusados del asesinato de Lawrence Barrett. Mason enfrentó cargos de homicidio en segundo grado, mientras que Amber fue acusada de homicidio en primer grado y conspiración, con los fiscales citando evidencia extensa de premeditación y manipulación. Su arresto dominó las noticias de Chicago, con titulares apodándolo el caso del asesinato del Sugar Daddy y engaño mortal. Los registros financieros revelaron que Amber había abierto recientemente cuentas en el extranjero, sugiriendo que había planeado acceder a la riqueza de Lawrence a través del embarazo mientras eliminaba su presencia de su vida. Mientras eran llevados esposados, la distancia entre los Webb era palpable. Mason, finalmente viendo el alcance completo de la manipulación de su esposa, no podía soportar mirar a la mujer que había usado como arma su amor y confianza para convertirlo en un asesino. Amber, sus planes en ruinas, mantuvo su compostura incluso mientras su elaborada casa de mentiras se derrumbaba a su alrededor. La única emoción visible que mostró fue un destello de instinto protector cuando su mano tocó brevemente su estómago, el niño nonato que, sin siquiera haber respirado, se había convertido tanto en peón como en catalizador en un juego mortal de engaño. El Tribunal del Condado de Cook quedó en silencio el 15 de enero de 2018, cuando comenzó el juicio de Mason y Amber Webb, un caso que había cautivado a Chicago con su escabrosa combinación de riqueza, engaño y violencia calculada. La pareja entró por separado,
ya no un frente unido sino adversarios en una batalla legal donde cada uno buscaba minimizar su propia culpabilidad enfatizando el papel del otro. La fiscal adjunta del distrito Elena Morales construyó metódicamente la narrativa de la acusación, la despiadada manipulación de una joven hacia dos hombres, impulsada por la codicia y culminando en asesinato premeditado. El caso de la fiscalía se basaba en la montaña de evidencia digital recuperada de múltiples dispositivos, los mensajes de texto contradictorios, los informes médicos falsificados, las solicitudes de cuentas en el extranjero que Amber había comenzado apenas semanas antes de la muerte de Lawrence. Lo que verán, dijo Morales al jurado paralizado, no es un crimen pasional o de defensa propia, sino la ejecución de un plan elaborado durante meses. La señora Webb orquestó cada elemento de esta tragedia, escribiendo un guión de engaño que terminó con la sangre del señor Barrett en las manos de su esposo. La estrategia de defensa de Mason se basaba en la manipulación psicológica, retratándolo como otra víctima de las orquestaciones de Amber, un hombre que había sido sistemáticamente condicionado a temer por la seguridad de su familia. Su abogado lo presentó como un esposo engañado que había sido psicológicamente desmantelado y reconstruido como un arma apuntada hacia Lawrence Barrett. La defensa de Amber tomó un enfoque dramáticamente diferente, alegando que había estado atrapada entre dos hombres controladores y peligrosos y había actuado por desesperada autopreservación. Su abogado la pintó como una víctima tanto de la coerción financiera de Lawrence como de la violencia celosa de Mason, sugiriendo que la masculinidad tóxica de los hombres la había forzado a tomar decisiones imposibles. Los momentos más convincentes del juicio llegaron durante el testimonio de expertos. La doctora Vanessa Liu, una psicóloga forense, analizó las técnicas de manipulación de Amber con precisión clínica. Identificó las características de la triangulación, crear deliberadamente conflicto entre dos partes mientras se posicionaba como la víctima que requería protección, y el gaslighting, haciendo sistemáticamente que Mason cuestionara su percepción de la realidad. La acusada empleó lo que llamamos división de alto conflicto, explicó la doctora Liu. Presentó versiones completamente contradictorias de la realidad a cada hombre, asegurándose de que nunca pudieran comparar notas o descubrir la manipulación. El embarazo se convirtió en el punto de influencia definitivo, desencadenando instintos protectores primarios en ambos hombres. La investigación financiera forense reveló la elaborada arquitectura del plan de Amber. El contador forense Martín Reeves testificó sobre su extracción sistemática de riqueza de Lawrence, más de 200,000 pesos en efectivo y regalos durante su relación, junto con evidencia de que había investigado las leyes de herencia de Wisconsin para parejas no casadas con hijos biológicos. Lo más condenatorio fue su creación de una empresa fantasma en las Islas Caimán apenas 3 semanas antes de la muerte de Lawrence, aparentemente establecida para recibir transferencias bancarias. El testimonio más inesperado vino de la compañera de universidad de Amber, quien reveló un patrón de manipulaciones similares en relaciones anteriores. Describió el enfoque metódico de Amber hacia hombres adinerados, su hábito de crear ficciones elaboradas sobre sus antecedentes, y un incidente anterior que involucraba a dos novios que habían sido enfrentados entre sí a través de malentendidos cuidadosamente orquestados. Durante las 6 semanas del juicio, Amber permaneció compuesta, su embarazo ahora visiblemente avanzado. Mantenía contacto visual con el jurado cuando su abogado hablaba, colocaba manos protectoras sobre su vientre durante testimonios perturbadores, y derramaba lágrimas precisamente cronometradas durante las descripciones del comportamiento controlador de Lawrence. Incluso en el tribunal, su actuación continuaba. El jurado deliberó por solo 11 horas antes de emitir su veredicto. Mason Webb, culpable de homicidio en segundo grado. Amber Webb, culpable de conspiración para cometer homicidio en primer grado e incitación criminal. La sala del tribunal estalló cuando la calculada fachada de Amber finalmente se quebró, su grito de negación resonando por la cámara mientras era contenida por los oficiales del tribunal. En la audiencia de sentencia de marzo, la jueza Caroline Hearst entregó su decisión con disgusto palpable. Mason recibió 18 años con posibilidad de libertad condicional después de 12, reconociendo su cooperación y genuino remordimiento.
Amber recibió 25 años sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir 20, citando la jueza su extraordinaria manipulación y completa ausencia de remordimiento como factores agravantes. 2 semanas después de la sentencia, Amber dio a luz a una hija en la unidad médica del Centro Correccional Logan. La niña, saludable a pesar de las circunstancias de su concepción y gestación, fue colocada en hogares de acogida después de que tanto los hijos adultos de Lawrence como los padres de Mason rechazaran la custodia, no queriendo criar a una niña que asociaban con tan profunda traición y manipulación. Las secuelas se extendieron mucho más allá de los principales involucrados. El imperio financiero de Lawrence Barrett fue dividido entre sus herederos legítimos, quienes establecieron un fondo fiduciario para su inesperada media hermana, accesible solo al alcanzar la edad adulta. El negocio de contratista de Mason colapsó en su ausencia, sus empleados dispersándose hacia competidores. Los padres de Amber se retiraron de Chicago, acosados por los medios e incapaces de reconciliar a la hija que creían conocer con la manipuladora calculadora revelada en el tribunal. El caso se convirtió en una historia cautelar sobre la naturaleza escalada del engaño. Como la mentira inicial de Amber sobre Lawrence siendo su antiguo profesor había creado una base para ficciones cada vez más elaboradas. Cada engaño requería mentiras más complejas para sostenerlo, construyendo una arquitectura de falsedad que eventualmente requirió la eliminación de Lawrence para prevenir su colapso. Como un esquema piramidal de engaño, la estructura se había vuelto demasiado inestable para mantenerse sin tragedia. En su declaración final en la sentencia, la jueza Hearst abordó el costo humano más allá de la tragedia visible. 3 familias destruidas, una niña que crecerá con este legado, 2 hombres que se permitieron ser armados por manipulación, y en el centro, una red de mentiras tan compleja que la sangre se convirtió en la única manera de sostenerlas. Miró directamente a Amber antes de concluir, no hay sentencia que pueda imponer que iguale la bancarrota moral requerida para orquestar tal devastación. La bebé, ahora conocida solo como Jane Doe para protegerla del circo mediático que rodea a sus padres, sigue siendo quizás la víctima más inocente y completa de una tragedia que comenzó con una simple mentira sobre un profesor que nunca existió y terminó en la destrucción calculada de 3 vidas.